Cuando aparecen tantas flores hermosas, tantos colores, uno no quisiera palabras feas como crisis, que yo no uso. Uso coyunturas difíciles. Pero en estos días hay una discusión que es hermosa y difícil a la vez sobre cultura. Cuando se trata de discusión y de cultura, significa que hay algo que existe. No se discute sobre algo que no existe. No se puede hablar que la vida está cara si no sabemos que cuando vamos a veces no podemos comprar la comida. Mientras hablemos de eso, hay una ligera esperanza de mejoría. Y cuando recientemente oí unos discursos del presidente Caldera, un discurso de esos que no venían ni aprendidos ni enseñados en ninguna escuela de esas que le enseñan a uno a mirar la cámara así y hacer así, sino que lo dijo en el fondo, el orgullo de ser venezolanos. Empezamos a decir, sí, es verdad, vamos a tener el orgullo de ser venezolanos, vamos a demostrar que en tiempos difíciles somos mejores. Y por eso, a un ser tan difícil, tan complicado, tan maravilloso, se me ocurrió que ¿quién podía ser para hablarnos de todo eso a la vez? Y dije, Jacobo Borges. Pero ¿cómo lo consigo? Número de teléfono secreto. Llamo a mi hija Adriana. Adriana, dame el número de Jacobo. No puedo, está prohibido. Y él tiene el don del secreto que tienen pocos venezolanos. No creen el rumor. ¿Quién me puede conseguir a Jacobo? No, él no va a televisión. Pero conmigo sí, somos amigos de tantos años. Él no dice los de él, pero yo sigo los míos porque cumplí años hace poco. Así que yo creo que la única manera que tenemos, y la repito, porque dicen que la letra con sangre entra, es trabajando. Y el otro día en un programa radio mío en Capital, que está hermanado con este, yo decía que nosotros en este canal tenemos la suerte de no haber nacido en un canal grandote, con todo ya maravilloso, si no estamos por hacerlo. Así nació El Contemporáneo. Chiquitico, tenía 600 metros, fuimos organizando, y hoy día somos uno, o Jacobo, el mejor museo de América Latina. Así seremos aquí, con el trabajo de todos nuestros compañeros, y conmigo que soy trabajadora, el mejor canal, el que será diferente, el que dirá la verdad, el que dirá lo que se debe hacer. Y yo por eso creo en este canal, y por eso creo en Jacobo Borges. En el Jacobo Borges del museo, en el Jacobo Borges pintor, en el Jacobo Borges, puse tantas cosas, nunca me leo las letras, lo que escribo, eso lo escribí pensando en ti. En el Jacobo Borges que sueña y que tiene pesadillas, en el Jacobo ecológico, en el Jacobo marido, en el Jacobo padre de, ¿cómo se llama tal hija? Javier, ¿cómo se llama tu hija? Jimena, en el Jacobo de Katia, en el Jacobo de Salzburgo, que tiene una exposición como pocos pintores pueden desear, donde los alumnos lo piden. Habían puesto para cuántos, me dijiste tú? 30. Y ahora son 80. Que no puedo recibir. Sí. En el Jacobo que está en Katia metido junto con los presos, no por demagogia, sino porque es uno de ellos, porque todos somos en este momento presos de una situación de la cual tenemos que salir, de la cual tenemos que romper las rejas, porque este país es libre y tiene que ser libre. Porque Jacobo catiense, Jacobo venezolano, Jacobo alcalde, Jacobo exuberante, Jacobo amigo de Carlos Fuentes, Jacobo citado por Gabriel García Márquez, Jacobo de Venezuela, Jacobo conceptual, Jacobo fotógrafo, Jacobo auténtico, Jacobo fabulador, Jacobo maravilloso, Jacobo Borges. Gracias, Jacobo, de estar con nosotros. Gracias a ti. Pero el alcalde, ¿dónde lo sacaste tú? Porque ya te dicen el alcalde de Katia. Porque cuando dijiste ese maravilloso discurso que nos impresionó a todos, cuando abrimos todos con... Cada vez que se cierra un museo, debe estar de luto un país. Cada vez que se abre un espacio para el arte y para la gente, todos debemos alegrarnos. El día que se abrió el Museo Jacobo Borges, todos estábamos ahí.
y todos formábamos parte de ese museo, porque ese es un museo de todos. Así. Y tú le hablaste, sobre todo, a tus catienses, porque tú eres catiense, Jacobo. Cuéntanos de dónde te viene ese pelo rizado, un poco de Vermeer, esas cosas. Yo siempre pienso en un cuadro de Vermeer cuando te veo. Sí, yo llegué ahí como a los 5 años. Yo venía del cementerio, que me ha marcado muchísimo mi imaginación, porque niño yo veía pasar esas carrozas doradas, bellísimas, yendo hacia el cementerio. Bueno, y para mí ese era el barrio más extraordinario. Imagínate, pasaban esas carrozas que para mí era como carnaval todo el tiempo. Sí. Es una especie de carnaval. Sí. Eso es una especie de carnaval con el cual se debería acabar. Algún día hablaremos de eso. Yo tengo la impresión que pues yo de haber tenido 5 años, alguien muy importante murió lleno de militares. Era una cosa impresionante, ¿no? Y murieron muchos militares importantes a la vez. Posiblemente. Entonces, de ahí mi papá se mudó hacia Catia. ¿Tu papá era qué, Jacob? Mi papá era chofer. Fue chofer de plaza. Él trabajaba en San Francisco, frente al Congreso. Pero no era chofer de los Bulton después. También fue. No de los Bulton, de Pedro Vallený y Echeverría. Ah, de Pedro Vallený. Que justamente yo empecé a ver pintura porque iba con mi papá a esa casa. Pero tú sabes que tu Adriana Meneses, la directora de tu museo, es prima de esos Pedro Vallený. ¿Verdad? Sí. Bueno, es un círculo vicioso, un círculo... no, al cual ni tú ni yo pertenecemos. Sí. No digo que la historia es así como aristócratas. Como redondo. Porque con Diana, mi esposa, yo trabajé de office boy en una publicidad de un lególudo, en la publicidad León, que ahí conocí a Billo, y Pardo, que todavía hace caricaturas para el Universal. Estupendo compañero. Sí. Y resulta que esa es familia de Diana. Un día estaba viendo el árbol genealógico. Pero no se lo digas a tu suegro, porque sí. Eso no lo aceptan ellos. Al único negro que aceptan es a ti. Sí, sí. Pero qué casualidad. Pero la llegada a Catia fue una cosa para mí impresionante. Primero no había casi casa, y era mucho verde. Y cuando llovía eso se llenaba de lagunas por todos lados. Todavía existía la laguna de Catia. Y bueno, yo tuve una infancia que tomé leche de vaca, leche de chiva. Eres muy rico en comparación con los niños de ahora que no toman nada. Claro, sí, la infancia de un niño pobre en ese momento es totalmente diferente, porque uno recorría todos esos espacios comiendo mango, nadando en pozos, y era esperando la lluvia, a pesar de que uno pudiera no tener nada, el entorno era una cosa extraordinaria. Yo tengo de esa parte de mi infancia un mundo bellísimo, extraordinario, que lo reencuentro en San Diego. San Diego es como mi infancia. Pero no saltemos a San Diego. Una vez tú nos contaste en una rueda de prensa que no pudimos casi terminarla. Nos contaste cómo fue esa infancia tuya en Catia, en lo que tú tuviste que hacer para poder asomar la cabeza al mundo. Bueno, sí. Ahí, dentro de todo eso, uno cuando nace que no sabe, es decir, un muchacho pobre, en su alma, hay un interrogante impresionante. Yo lo digo porque yo la tuve y sé, cuando hablo con un niño en la misma situación que yo tuve, es la misma, ¿no? Uno se despierta con un muro blanco, uno no tiene futuro, no tiene porvenir, uno no sé. Al colegio, sí. Sí. Una de las cosas que más yo quería en ese momento, yo venía hasta las escaleras del Calvario. Mi papá me daba medio para ir al cine.
y yo no iba al cine, sino que me venía caminando desde Katia hasta el centro de la ciudad y me sentaba ahí en la escalera del Calvario a soñar, a imaginar cosas. Pero ya las pintabas o todavía no. Sí, dibujaba. Yo empecé a dibujar. Yo soy pintor desde que empecé a ver. Eso es impresionante. Desde que vi el primer dibujo de que hizo un muchacho que se llamaba Cuervo, yo tendría 4 años, y que él hizo un barquito de colores. Y yo vi ese dibujo, yo sé que yo era pintor. Él no me quiso dar el dibujo porque él dijo que si me daba el dibujo, yo iba a decir que era hecho por mí. Y yo me acuerdo de su nombre porque esa es una anécdota que a mí me gusta mucho. 30 años después, un guardia nacional me para en la calle. Y yo me asusto, porque yo siempre me asusto pero por de la favor, policía. todo el mundo se asusta cuando tiene al guardia nacional, sí, ¿no? Sí, yo soy como Chaplin, ¿no? Y, cualquier uniforme me asusta. Sí. Entonces él se me acerca y me dice, ¿tú te acuerdas de mí? Yo soy Cuervo. ¿Cómo me acuerdo? No me digas. Yo no me acuerdo de él. Entonces él me dijo, ¿tú te acuerdas que tú me querías, la imagen la tenía así, que tú querías quitarme un dibujo para decir que era hecho por ti? Y bueno, a mí me impresionó que él se acordara, porque él sí me acordara. Que yo me acordara era natural, porque yo era pintor. Y un amigo mexicano me dijo, mira, esa es una historia que puede contarse al revés. El mismo encuentro, pero tú eras el guardia nacional y él pintor, porque él también era pintor, si no, no se hubiera acordado. Es verdad. Es verdad. Él era pintor. Bueno, desde ese momento yo fui pintor, pero además tuve una suerte increíble. Mi mamá me metió a una escuela que las 3 paredes era el cerro, esa escuelita para enseñar a leer, y tenía una escalera de tierra que iba hacia un cuarto que estaba arriba, que nadie entraba. Y un día yo subí por curiosidad y me encontré con lleno de esculturas, de bustos, y un hombre ahí, que era el marido de ella, que era escultor. Y además de escultor, él retocaba fotos. Él fue el que hizo el busto de Sucre en la Plaza Ecate. Bueno, es un buen momento para interrumpir y para decirles que solamente la gente que cree en la hora, que puede creer en el tiempo, que lo único verdadero es el tiempo, y hasta ahora no se conoce nada que marque mejor el tiempo que un reloj, y nada en reloj mejor que el Constellation para marcarlo. Entonces, ¿qué otra cosa podrían usar ustedes que un Constellation? Así que tiempo significa ser de otra manera. Tenemos que ser mejores, respetar el tiempo de uno, de los demás. Trabajar, si no se trabaja con el tiempo se lo come a uno. ¿No es así? Así. Por eso, usen el Constellation que yo uso y yo vuelvo a hablar con Jacobo, pero nos vamos ya de Cuervo, nos vamos a tu adolescencia. ¿Entras en la escuela Cristóbal Rojas? No. No, antes paso por una serie de cosas, trabajo en una imprenta, todavía niño, a los 12 años, como a los 13 trabajo en esa publicidad que te dije, donde trabajaba, estaba Pardo y Billo, y después de eso, en la escuela conocí a Cruz Diez y trabajé con Cruz Diez. Cruz Diez en realidad es mi... El doctor. El doctor, en realidad... ¿Cuándo te empieza por primera vez a decir que tú eres un carajito inteligente? La verdad es que no tengo seguridad. Lo que yo sí tenía era... No, que tú tienes seguridad que lo eres, lo sabemos. Pero, a veces no se habla aquí, pero se habla con esto, ¿no? Sí, lo que tenía una voluntad muy grande. Unas ganas. Pero no lo pones en pasado, el tenías, Sí, ¿no? no, bueno, sí, lo tengo todavía. Y el sitio, el estudio de Carlos era una cosa increíble, porque ahí iba Alejo Carpentier, Gervasi, los músicos. Tú sabes que Carlos es también primo de Adriana. Ah, sí. Bueno, yo estoy ya en la familia. Y tú estás en la familia ya. Mira, ahí va un gentío. Y claro,
para mí fue un deslumbramiento. Yo leía mucho, entonces yo los nombres, cuando hablaban ellos, yo hay veces que no sabía que estaban hablando de las mismas cosas. Por ejemplo, Gauguin, yo decía Gauguin. Entonces cuando ellos decían Gauguin... No creas que lo dices muy bien tampoco todavía. Sí, bueno, todavía tu Deutsch no está perfecto, sí, ¿no? Pero entonces, ahí fui oyendo todas las cosas, leyendo, y Carlos me dijo un día, porque tú no trabajas conmigo al mediodía o de noche y estudias pintura de día. Y a los 17 años empecé a estudiar pintura de día. Después de... ¿Ya tú eras comunista en aquel entonces? ¿Era? Comunista. Sí, en la época, porque eso es la época de la dictadura. Sí. Bueno, ser comunista en ese momento era un misterio. Tú sabes que, por ejemplo, de repente se hacía una fiesta de guaracha, y en un esfuerzo tremendo, y eso era una fiesta comunista. Y lo que estaba todo el mundo es bailando, nadie sabía, porque era imposible conversar ni decir nada. Y, por ejemplo, Darío Lancini, que ha sido mi gran amigo, mío también, un día por un papelito lo vi que se lo llevaban preso y duró 6 años en el campo de Guasina. Y el destino de muchos, que éramos, no solamente éramos nosotros, sino los que eran ADECO, era una minoría todos los total. Que no estábamos con Pérez Jiménez. Era una cosa tremenda, y mi juventud se dio en ese clima, un clima de dictadura, donde acceder a la cultura era un riesgo. Cerraban las librerías. La censura para todo. Yo trabajé en un periódico con Aquiles. Con Aquiles Nazoa. Con Aquiles Nazoa, el Morrocoy Azul. El Morrocoy, donde todos trabajábamos juntos. Sí, yo hacía simplemente dibujitos, diagramación. Y cada momento llegaba la policía y nos metía a todos en un autobús y nos llevaba para la Seguridad Nacional. Ir a una librería para hablar de libros era un susto, porque podían allanar esa librería y llevar preso a todo el mundo. Y las reuniones eran constantemente un minuto de silencio por ejemplo, un baile. Entonces se paraba el baile por un minuto de silencio porque alguien había caído preso. Y sucedían cosas comiquísimas. Una vez la compañera de Perán Hermín, a Perán lo agarran preso y ella tiene que irse de la casa. Perán Hermín es un gran pintor nuestro, sí, un gran crítico. Tiene que irse de la casa y me pide a mí que la acompañe a Tire, como que, para esconderse. Entonces yo la acompaño, y cuando llega a la casa donde se va a esconder, la señora le dice: aquí está usted muy segura, señora. Al lado vive alguien de la Seguridad Nacional que la va a proteger. No se quiso quedar. Regresó otra vez hacia Caracas. Dice: me agarrarán presa en Caracas. Bueno, ese fue donde estaba Adriano González León, Garmendia. Era el impulso hacia el saber, era un riesgo. Es decir, la cultura era un riesgo. Vamos a hacer un poco como los buenos novelistas que juegan con el tiempo, como las personas jugamos con el tiempo, y como me gusta, haciendo escondites, sí, diciendo: aquí estoy. Jacobo Borges y yo somos amigos de los que nos encontramos, nos peleamos, nos queremos, nos estimamos, pero siempre nos respetamos. Jacobo un buen día decide en esta cabeza así, que le anda como, yo creo que ahora es como te anda, mejor dicho, decide hacer una película para los 400 años de Caracas y hacer el rancho más grande de Caracas. Es que fue el primer gran experimento de cine, pero digo, ¿cómo te nace esa idea a la que nadie hablaba? Tú tenías 8 o 10 televisores. Y proyectores de cine. Y proyectores de cine. Hicimos una computadora gigantesca, no había computadora en ese momento. Y hacías desastres, y hacías lo que tú querías y nunca. ¿Cómo fue eso? Eso fue una locura, porque... Bueno, una locura más, ¿no? Tremenda, porque eso empezó por una exposición de fotografía que me habló Inocente Palacio. Entonces yo gasté el dinero de la exposición de fotografía en una maqueta. De acuerdo. Y todo el mundo se entusiasmó en la maqueta.
incluso Soto, todo el mundo se emocionó con la maqueta. Y entonces aprobaron ampliar el presupuesto. Pero en realidad el presupuesto que ampliaron no... Si no sabré yo. No, tú sufriste ahí muchísimo. Yo sufrí muchísimo. Porque el presupuesto... No, tú lo aumentabas todos los días porque no todos los días se te ocurría una cosa nueva. No, es que no correspondía al proyecto. Yo me acuerdo que un día yo dije que venían 2 barcos de tubo, porque Juan Pedro Posani fue a hacer contrato a Italia y regresó. Entonces la gente del Consejo Municipal de Caracas me dijeron, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros que 2 barcos de tubo vengan en alta mar? Bueno, así será con Carlos Rangel. Sí, yo dije, bueno, que yo he pedido esos 2 barcos de tubo. Me querían meter presos, golpeaban la mesa. Bueno, fue una odisea, bueno, parecido a tu batalla, ¿no? Llegar al final y terminar ese espectáculo fue una cosa tremenda, ¿no? ¿Tú crees que eso marca historia? Bueno, yo no soy el que debo decirlo, pero... ¿Por qué no lo vas a decir? Nosotros no nos parecemos a los políticos, nosotros decimos la verdad. Pero yo sé que, por ejemplo, muchísimo del cine nacional nació ahí. Nació ahí. Y, por ejemplo, John Cage y Tudor, que es el compositor. El canto. Sí. Él vio el resultado de el espectáculo. John Cage, cuando él lo vio, me dijo, esto es imposible hacerlo en Estados Unidos. Es una cosa impresionante. Publicaron en muchísimas revistas americanas. Yo creo que yo hice ese espectáculo antes de tiempo. Quizás si lo hubiera hecho hoy... Yo no creo hubiera sido otra cosa. Que nada se hace antes de tiempo. Justamente los que hacen antes de tiempo son los antecesores, son los que formadores, y son los que, si no se hace algo mejor, son los que producen la inquietud para que algo se haga mejor. Yo creo que Jacobo forma parte de los creadores venezolanos, que como yo le dije, que hoy día, Sembrando Matas, o como te dije, futuro alcalde, de lo que nosotros hablábamos, no sé si tengo tiempo, si el coordinador me dijo, cuando Katia sea lo que es una ciudad, y sea absolutamente sola, Katia demostrará lo que es. Y ese demostrará será porque ustedes han trabajado todo ese tiempo en ese museo, porque solamente a través de la cultura es cuando la gente toma cuenta de lo que somos. Sí. Y tú serás ese alcalde, ¿no? Mira, déjame decirte, yo, alcalde o presidente o gobernador, sí. Yo no sé como tú te quieras llamar. Sí, sí. Yo tengo una vocación de servicio. Sí, tienes. Y yo tengo eso que tienes tú, una pasión por el trabajo. Y yo amo a la gente. Discuto, como tú me conoces, que dice que soy terrible, y es verdad que soy terrible, pero yo amo a la gente. Y yo amo a Katia. Y bueno, ahí se ha producido una coincidencia. No es porque tú seas su mamá, yo diría lo mismo. Ese museo, que es un factor fundamental de transformación de Katia, no solamente en las artes plásticas, sino en todo. Ese museo en realidad es una obra de Adriana. Adriana tuvo 5 años haciendo ese museo es de ella. Yo presté mi nombre y me sentí obligado, no forma parte de mi carácter ni de mi personalidad, pero me sentí obligado, una deuda que yo tengo con Katia. Y lo que quiere decir que tu nombre debe ser tan poderoso para que solamente con nombrarte se hubiera logrado eso. Pero déjame decirles algo que me ha impresionado mucho. El otro día vi en la prensa algo que me distrajo mucho. Juan Pelé. No, ¿cómo se llama Pelé, chicos? Dime. No, chico, ¿cómo se llama el jugador de fútbol? Pelé. Pelé, bueno, Pelé le dijo a Roberto Carlos, ¿no? Dime tú, chicos, que tú me tienes que ayudar. Dijo, mira, vamos a ver un concurso de machería, a ver si tú puedes preñar a una mujer a tu edad o no. Y a mí me pareció que eso era un poco lo que desgraciadamente era Latinoamérica. Que Latinoamérica se demostraba por el número de hijos que no pueden criar, que no pueden ir a la escuela, que no pueden saber lo que hacen, pero por el cual quieren demostrar la machería. ¿Qué dice eso, Jacobo? América Latina
tiene futuro mientras un hombre del talento de Pelé y de otro cantante, que yo no conozco ni de una cosa ni de otra, ignorante de ambas, pero sí sé que son famosos, puedan creer que el valor de ellos signifique que el semen de ellos sirva o no para preñar a una mujer. Es impresionante que lo diga Pelé, ¿no? Pero me parece una solemne estupidez. Yo no creo en eso, yo creo, tú sabes, yo creo y mucho en la mujer. Y Tiene una mujer maravillosa. Sí, y yo creo que la mujer es muy, bueno, yo creo que la mujer es, Diana Carballo. yo creo que la mujer es superior a uno. Ah, no, sin duda alguna, No, por supuesto, claro que sí. Uno lo que tiene, y tú lo ves desde chiquito, que uno las agarra, el niñito le da un golpe cuando la niña discute, y siempre hay una tendencia de aplastar a la mujer, y eso es parte de toda la historia, ¿no? Pero yo creo que cada vez es más difícil. Cada vez la mujer es más consciente de su valor. La mujer es la tierra, pues, es todo. ¿Cómo era tu mamá? Mi mamá era terrible porque tenía un carácter tremendo, ¿no? Muy duro, muy fuerte. ¿Más duro que tu papá? Mucho más, pero era muy trabajadora y tenía mucho carácter. Yo odiaba muchas cosas de mi mamá, pero tremendo. Y cada vez me parezco más a mi mamá. Todo lo que yo odiaba de mi mamá. Yo hay días que digo, pero me siento... Ella llegó a verte el Jacobo Glorioso, el Premio Nacional, el que va a Venecia, el por el cual las rubias se mueren, pero yo no sé cómo hace él, pero él no anda sino con rubias. Yo nunca he visto a Jacobo sino rodeado de 20 rubias. Maître Jacobo, es un atractivo increíble. Tu mamá llegó a saber que tú eras rico. Por cierto, en una habla tuya tú hablas de Boyce, sobre el dinero. Tú eres rico hoy día. Tú eras más pobre que una rata. Tu mamá llegó a verte rico. ¿Tú pudiste darle algún gusto a tu mamá alguna vez? No. ¿Algún gusto, digamos, de tipo ya... No. Usted ya no vio eso. Mi papá vio cuando yo regresé de París. Con la beca que tú tienes 4 años de París. Y entonces hizo una exposición que fue un fracaso desde todo punto de vista. Fue hermosa, yo la vi. Por supuesto que la vi. Y él estaba muy emocionado. Y él decidió que iba a hacer en el rancho ese donde vivíamos un cuarto atrás. Para que tú pintaras. Y yo expusiera ahí. Y decía, la gente tiene que venir, pisan en barro y tal. Pero él no pensaba que yo en ese momento no tenía ningún interés, que yo era un fracasado, pues. Él no lo sabía, pues. Simplemente el hecho que yo hiciera una exposición le parecía tan importante. Mi mamá sí vio el comienzo, cuando yo hice la exposición, ya vio lo del Premio Nacional, eso lo vio. Cuando tú empezaste a tener centavos, pues, en el bolsillo, ¿cómo te sentías? Bueno, tú lo has tocado 2 veces, yo te voy a decir... ¿Cómo te sentías? Es muy importante. El dinero, la gente que lo tiene lo desprecia, pero Boyce tiene un trabajo sobre... Y yo sé lo que tú y Boyce en diferentes hemisferios pueden darse la mano. Boyce es realmente los grandes valores de nuestro mundo, de nuestro pensamiento, pues. Mira, yo te voy a decir una cosa con el dinero. En mi vida siempre yo he vivido como un acto mágico. Yo he estado caminando por París, muerto de hambre, y sé que me va a pasar algo. Y de repente alguien me grita, Jacobo, recibí la beca, te invito a comer. Y siempre he vivido así. Y el dinero pasa así, con la misma... entra por aquí, sale por allá, no en gasto de vida mía, sino en acciones que no tengo por qué decírtelo aquí. El otro día, en una entrevista estupenda a mis compañeros del Nacional, tú contaste la anécdota que te preguntaron dónde vives, y que Gabriel García Márquez, nuestro amigo Gabo, te decía, uno no sabe dónde vive, la casa lo escoge a uno. Sí. Es decir, yo creo eso, es decir, yo creo que yo me siento aquí en mi casa, pues. Así he vivido. Tú ahora tienes una cosa nueva por la cual, como eres un bicho apasionado, estás delirando y tus delirios se convierten en realidad. Cuéntanos de ese delirio que se llama Tu Bosque. Bueno, no es un delirio mío solo, sino más de Diana que mío.
Es decir, yo tengo que decir aquí una cosa, que desde que estamos Diana y yo juntas, la que es audaz es Diana. Pero después Por que Dios, ella... más audaz que tú nadie. No, espérate, después que ella hace ese paso, yo entonces Además, camino, ya no me paro y ella se asusta. Lo de San Diego es parte así, ella tiene... Tampoco un minuto lo que es San Diego, porque la gente se... Bueno, yo tengo como 12 años, o tenemos los dos, haciendo un bosque que forma parte de mi pintura, de toda la manera de ser. Cuando yo vivía en la Florida, nosotros cultivábamos en el techo, en todo el apartamento. Bueno, yo soy vecina tuya. Sí, casi el 50% de lo que comíamos, lo comíamos en lo que cultivábamos en el apartamento. Entonces la vida nos fue empujando en esa dirección. Bueno, es un cuento que no te lo voy a contar, pero lo cierto es que llegamos ahí y yo creo que entre plantas y árboles hemos sembrado como 4.000. Pero tú tienes ahí proyectos culturales, ya en sí el árbol es una cultura, pero proyectos culturales de un museo, de un conjunto donde la gente pueda reunirse, conversar, sí, eso, sentirse gente, claro, pues. Eso apareció porque de repente había peligro que destruyeran el pueblo. Y Diana siempre me estaba diciendo, y yo no me quería meter por miedo de quedar atrapado en eso, ¿no? Y un día, bueno, empezamos con la Junta de Vecinos del pueblo. Hoy ese es un proyecto de mucha gente del pueblo. Bueno, tú citaste lo de Caldera y Venezuela y todo lo que estamos viviendo, y lo que nosotros queremos es hacer un pueblo que sea autosuficiente, que enfrente el futuro con seguridad, que se prepare para ese futuro, que se capacite para ese futuro y que pueda combinar eso que veníamos hablando en el carro, de que nosotros somos de aquí y estamos aquí y tenemos unas raíces, pero nosotros también somos universales, que nosotros tenemos que estar en el mundo y al mismo tiempo en ese pueblito. Es decir, nosotros somos del pueblito, pero también somos del mundo. Y por ser del mundo, somos del pueblito. Y no tener los complejos y los miedos de aprender una cultura que también es nuestra. Es decir, la cultura europea nos pertenece, la cultura indígena, prehispánica, nos pertenece, la cultura africana nos pertenece, todo lo árabe que tiene la cultura española nos pertenece. Nosotros tenemos una ventaja extraordinaria, es decir, nosotros tenemos un universo muy amplio, pero hay que usar esas culturas no como si son prestadas, son nuestras. Bueno, en otra entrevista, de las pocas que tú das, tú dijiste algo que yo no lo veo diferente, porque tú dijiste, yo más que un pintor soy un comunicador. ¿Qué más que un pintor es un comunicador? Si alguien comunica cuando se es pintor y cuando se es como Borges, se es un comunicador sin necesidad de hacer una dicotomía de las dos palabras, ¿no? Porque un buen pintor siempre es un comunicador, ¿no? Como un museo es un comunicador y como un museo está obligado a ser un factor de cambio. Cuando tú empezaste el Jacobo Borges, yo te dije, eso es un antimuseo porque va a ser el museo que va a ser el factor de cambio. No solamente Katia, sino todos los que somos capaces de entenderlo y los que no somos capaces entraremos por el aro. No, eso fue una idea muy importante que tú dijiste en esa reunión cuando estábamos buscando el perfil del museo. Sí. El museo tal que nosotros lo hemos ido concibiendo y pensando, cuando digo nosotros, está Adriana y todo el equipo del museo, a medida que hemos ido viviendo, incluso la realidad nos ha llevado más lejos, reflexionamos en una manera nueva de ver museo. Claro, si hubiéramos hecho ese museo en otro sitio, quizás hubiera sido diferente. O lo hubiéramos hecho hace 20 años, como tú dijiste en esa reunión. Tú dijiste, si yo empezara hoy, haría un antimuseo. Nosotros hemos hecho dos cosas. Hemos respondido a la realidad, que es la verdadera creación. La creación es cuando tú no sabes si tú inventas o te inventan, cuando es un encuentro.
Entre la sí y la no de la invención. Sí, en ese espacio en que la realidad y la fantasía se encuentran. El museo hoy es un espacio donde hemos pensado que la cultura es todo. Fíjate, ahí suceden unas cosas maravillosas, que de repente yo llego un sábado y es un mercado del museo. La cooperativa del museo... Y otro día están todas las congregaciones diferentes de Katia. Yo me metí ahí a conversar con ellos. Sí, están los deportistas. Había Chaplin para los niños. Los niños. Bueno, la cultura tal como está vivida ahí es parte de la existencia de la gente, como una totalidad. Es decir, que nosotros no podemos separar el alimento, la cocina, la pintura, los presos, el retén, el parque, el problema de la planificación familiar. No lo podemos separar, es una totalidad. Yo te voy a contar una pequeñita cosa. Ahí se está haciendo una reunión los sábados, donde los vecinos Yo estuve en una de esas reuniones. Reflexionan. La Katia que ellos sueñan, sí, la ciudad que ellos sueñan. Ellos sueñan. Entonces alguien empieza, me lo contó Adriana, empieza a su cosa planteándose que tienen un equipo de fútbol y le han matado 10 muchachos. Sí. Y a partir de ahí es que empieza a soñar qué Katia quiere, qué mundo quiere. Bueno, ese es el factor más importante de ese museo. Ese museo es el centro del sueño de una comunidad, a través de la cultura, no a través de la política. Yo creo hoy, a esta altura, que lo único que puede transformar la sociedad es la cultura. No, es que lo malo o lo extraordinario, porque al fin y al cabo con solo decirlo ya es una esperanza, que en los últimos meses yo he oído a lo que son pues factores de la no verdad, que son los comunicadores políticos. Es decir, la cultura es todo, pero hasta ahora la cultura ha sido nada porque no han podido darle la importancia de lo que es la cultura, porque creen que la cultura pueden ser unos cuadros solamente, o pueden ser unas flores. La cultura es absolutamente todo lo que hace el hombre. De manera que la manera de mejorarla es mejorar. Entonces, ellos creen que dar a la cultura significaría dar al Museo de Acarigua una proporción de dinero. Eso no es la cultura. La cultura es que el Estado sea un Estado que comprenda la cultura como lo comprende Francia, como lo comprendió Alemania, como lo comprendió los países, como lo comprendió España. España lo ha comprendido de una manera extraordinaria hoy día en España. Y Francia, yo siempre digo, Mitterrand pudo ganar las segundas elecciones gracias a Jacques Lang, porque comprendió que extendiendo museos, centros culturales, centros de cine, centros de conversación, de diálogos, podía mejorar la calidad de vida de la gente. Yo considero que nuestro pueblo es sumamente pasivo, porque aguanta esta infinita miseria de vida que se le está dando. Pero además, tú sabes lo grave de esto, Sofía, que en el mundo competitivo de hoy, el trabajo del cerebro, el trabajo de la imaginación, es lo único que vale. El trabajo hoy no vale como trabajo. La materia prima no vale. Lo que vale es el trabajo creativo. Entonces, en un país donde tú no inviertes... Tú hablaste el otro día de la educación. Sí, tú no inviertes en la imaginación y en la creación. La creación es todo. Una enfermera que trabaja en un hospital tiene que ser creativa. Es decir, la creación es todo. Si nosotros no invertimos y creemos que eso es un lujo, nosotros perdemos, y en este mundo, que lo que es una guerra económica, donde los países que no son capaces de competir son excluidos. Totalmente. Son excluidos. Si un país como tú nombras como Francia, el ministro de Educación le dice a Francia y a los jóvenes, dice, tenemos que decirle la verdad, estamos en una guerra económica. Si Francia no acepta el reto de que lo inmaterial y lo virtual son las palancas de la economía, corre el riesgo de ser excluida como nación.
lo inmaterial es el trabajo del cerebro. Y el cerebro necesita, primero, Ajá. un muchacho que va a la escuela, muerto de hambre, que no tiene con qué, va sin desayuno. Es muy difícil que aprenda nada. Un muchacho, yo los veo porque en el museo llegan muchachos como exactamente a nuestros museos, llegan los muchachos de Katia, que muchos no han desayunado, muchos de los nuestros llegan, los colegios que pueden tener autobuses. Ellos prestan diferentes atenciones, tienen diferentes bases. Mientras un pueblo no comprenda que sus hijos tienen igual derecho a la alimentación de todo tipo, a la alimentación de los libros, pero a la alimentación económica, al derecho de tener salud, a esos derechos humanos que son pisoteados y a lo que yo no comprendo. Tú comprendes que tú sí eres revolucionario y yo también soy revolucionaria de mi manera, porque yo no quiero que las cosas pueden seguir como son, sino nosotros tenemos que trabajar para que no nos vengan las cosas del gobierno, sino de nosotros. Así es. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer. Yo aunque estoy de acuerdo contigo. Aunque, ¿qué significa eso? Muchas veces hemos estado de acuerdo. Yo sé, no, pero yo no te voy a hacer una pequeñita observación. Aunque yo estoy de acuerdo que el problema económico es muy importante. Yo puedo decirlo con mi propia experiencia, que he vivido en situaciones terribles desde el punto de vista económico. Bueno, es verdad que tu vida, pero yo he estado en Francia y he tenido que escoger ese día entre comer, dormir en la calle o ir al teatro. Ir al teatro. Pero es un alimento. Sí, un alimento. A mí la cosa económica nunca me detuvo. No es solamente que hay que darle comida, sino que hay que crear espacio para el desarrollo de su imaginación. Exacto. Y eso es esencial, igual que la comida. No, pero es necesario el derecho que tenga a la salud, a la educación, cuando hablamos de educación, y al respeto, cuando hablamos de la educación, a la no violencia. Cuando hablamos de educación, no es educación que le están dando. No, por Dios, eso es antieducación. Es como lo malo que convierten a los niños en repetidores, en un mundo que eso no tiene ningún valor. De valores ya que no existentes casi. Nada. Y que creen que el conocimiento es una cosa permanente y absoluta, y no una cosa dinámica, constante. Sí. Esos 6 millones de niños, es terrible lo que le pasa, no solamente cuando no le dan clases, sino cuando le dan clases. Tú no sabes que yo lo escribí, que yo no sé cuándo es peor, sino cuando le dan o cuando no le dan, pero cuando le dan, por lo menos le dan el almuerzo. Así que yo no sé lo que tú piensas. Ahora, yo no sé si Daniel tendrá unos libros tuyos, porque además de todo lo que tú haces, tú tienes... Mira, tú me estás haciendo unos signos que yo no comprendo, viejo. Vámonos, échame, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Ah? A medida que usted iba hablando, lo iban tomando. Ellos lo estaban tomando. Ah, bueno. Porque tú te fijas que eso es la verdad, porque aquí tú sabes, hubiera dicho, ¿tú sabes lo que ha pasado? Mira el horror que ha hecho Sofía, ha hablado delante de la cámara con su coordinador. Pero si es mi coordinador, es el que me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Si el presidente le dijeran, mire, el presidente, usted tiene que hacer eso, y se lo dijeran en público, y él dijera lo hizo mal, seríamos otro país. Porque no vamos a decir la verdad, si yo sin él no existo. Es que no estamos viendo la cámara. Yo no veo la cámara, yo te veo a ti, porque cuando yo estoy con alguien, yo lo oigo. Sí. Porque yo, los políticos, dije, mi hermano, como no querido, yo te lo resuelvo. Y cuando tú te vas, no sabes quién es. Tú estás aquí porque tú eres Jacobo Borges, el pintor venezolano internacional de altísima calidad plástica y de una gran sensibilidad humana. Sin todas esas razones no me interesas. Yo tengo algunos invitados. Los políticos están así como cola buscando cámara. A ellos les gusta cámara. Así que... Bueno, es una actuación. Pues tú eres un gran actor. Bueno. Tú de eso sabes, pero por chorro, de bandera. O sea, mira, coordinador, ¿yo te voy a seguir o no puedo seguir? Yo puedo seguir. Bueno, dime una cosa. Tú, con todas estas cosas de allá, de esos discursos que son increíbles, los discursos de Jacobo. El otro día estábamos un grupo de presos, yo digo sin ninguna demagogia de presos, porque la prisión interna a veces de los sentimientos es tan grave, y los dos también pensábamos la misma cosa, que si uno no está en ese momento pensando en pintura cuando aquella gente del retén
¿Te acuerdas que estábamos en el momento de la misa, que estábamos hablando juntos? Y pues entonces Jacobo reunió una cantidad de gente que quería oírlo porque habían permitido que los presos estuvieran afuera, por supuesto con muchos guardias al lado. Y entonces él empezó a hablarle de los poetas y todo. Y ese Jacobo está más loco que nunca, hablándole de los poetas, de esa gente que lo único que... Y les termina exactamente, empezaron a oírte en un silencio, y empezaron a comprender lo que era la poesía y cómo la poesía podía hacerlos libres. Cómo a través de la poesía, detrás de las rejas y detrás del horror y detrás de los chuchazos y detrás de las cosas. Pues yo decía, pero ¿por qué estás hablando de eso, Jacobo? ¿Tú te acuerdas que estaba sentado muy frente a ti? Con mucha atención. Y de repente, eso es lo único que puede hacer libre a la gente. La libertad de disentir, la libertad de pensar, la libertad. La mayoría de los disidentes de todos los regímenes o regímenes totalitarios y dictatoriales han tenido que hacer su obra a base de esa imaginación creativa. Es que eso fue lo que yo he sido y lo que me ha salvado. Yo nunca he sido pobre. Nunca. ¿Es verdad? Yo estaba lleno de imágenes, de palabras, de música. Yo nunca tuve en la miseria. Yo he descendido desde el punto de vista económico a los sitios más bajos que uno puede bajar cuando duermes en la calle y pides para comer. Y sin embargo, me sentí un príncipe. Es que tú eres así. Sí. Tú sabes que Nicolás Guillén me decía que negro comando es muy pretencioso. Sí. Me están diciendo que falta un minuto si te di bueno, yo creo que para yo decirlo. Lo más grave de ser pobre es que lo puedan convertir a uno pobre de espíritu también. Pero eso no, eso jamás. Eso es lo más, y lo que hay que inculcar en este momento, y eso es lo que es el museo en Catia, y lo que queremos hacer en todos Santiago, los museos. en todos los museos, pero digo lo de Catia porque está en ese sitio, ¿no? Es despertar la posibilidad de soñar y intentar realizar esos sueños. Tú cuando tú hablas de soñar en Catia, yo lo que sé es los maltratos, los chuchazos que llevan todos los días, por desgracia, entre sí, pero también de los que lo cuidan, que son la mayoría. Porque en estos momentos Adriana y yo nos estamos ocupando de un caso. Y en estos días yo vi una cosa que me pareció muy extraña. Los nuevos policías de Caracas, como no hay dinero hay que hacerle uniformes nuevos, porque con los uniformes nuevos creo que son mejores. Tienen unas cosas de cowboy. Entonces yo dije, ¿será que estamos tan mal que nos parecemos al lejano oeste? Que ya estamos en la violencia total, que ya no hay nada. Y pensé que sí. Porque en el momento que estoy grabando el programa, estamos en una Venezuela donde se han linchado 22 jóvenes. Cuando la gente llega a ese grado de violencia, a lo mejor sí necesita policías con caras y cosas de cowboy. Por supuesto, como yo les tengo terror, les paso al lado. Pero linchar es de las cosas más vergonzosas que puede tener un país. Linchar es perder la cara. Seamos venezolanos, seamos mejores y no le temamos a la policía, pero no la querramos tampoco hasta que la policía no sea también un venezolano más que nos cuide y nosotros lo respetemos.